Hola, buenas tardes. Bienvenidas a una transmisión más especial de nuestro programa semanal Conversando en Armonía. Ahí estamos introduciendo hoy día para invitar a las personas a la conversa de mañana. Será el capítulo número 41, no, 40 de nuestro programa Conversando en Armonía desde marzo de este año por vía virtual. Aquí estamos representando la escuela Armon desde 1984 en Sudamérica, impartiendo y compartiendo diferentes técnicas y vivencias para la armonía, la conciencia, el despertar de los seres humanos, en especial en ese periodo de cambio, de era de cambios internos y externos grandes. Bien, vamos a tener el gusto de conversar hoy día con una amiga muy especial que es madre, médica integrativa, instructora de yoga, formadora de terapeutas y que maneja diferentes técnicas y justamente fruto de su despertar utilizó todo su conocimiento académico también al servicio de la humanidad, combinando diferentes medicinas y diferentes terapias. Y justamente mañana en la entrevista a las 7 horas horario chileno de verano, nos va a hablar sobre un tema después de hablar sobre su vida, su transformación, y el tema va a ser curación con símbolos y agua. Ese tema es muy interesante porque despliega varios puntos importantes. Por ejemplo, aquí dice, todos nosotros y todo lo que nos rodea emana ondas, pudiendo relacionarnos en forma armónica con ellas o no. El estado de estas ondas es lo que finalmente determina el estado de la materia. De hecho, somos un 99% energía y nuestro cuerpo físico es solo el 1% restante. Ella nos va a hablar sobre eso, sobre algunos detalles, y mientras tanto, parte de la conversa, especialmente en la primera parte, vamos a hablar sobre su punto de vista de la vida, cómo es la transformación, cómo es el despertar, y esa técnica que nos ofrece es una de varias técnicas que ella maneja. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se puede utilizar esa técnica? ¿Se puede aprender a hacerlo o tiene que haber un asesoramiento de vez en cuando o permanente o en grupo? Todo eso nos va a explicar ella. Vamos a hablar con ella y vamos a probar. Ella primera vez está manejando este medio y ahí nos conectamos. Tiene que aceptar nuestra invitación. Estamos probando la conexión. Bien, funcionó. No es ella, no es ella. Ya. Entonces ahí eliminando. Teníamos que hablar con ella. Ya. Ahora sí, transmitir. Ahora sí. Van a disculpar, nos hemos conectado con otra persona. Ya, miren, estamos con la aparatología. Así apreté otro botón y salió otra persona que debe ser tu amistad, tu seguidor. Sí, hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Verano, adentro y afuera, estamos muy bien aquí con esa temperatura, listos para conversar un poquitito contigo. Eres la entrevistada número 40 en nuestro programa Conversando en Armonía y mucho gusto hablar contigo y sobre tu experiencia, en especial que ya tienes una formación académica notable para la sociedad. Y quiero saber qué pasó en tu vida y por qué no cambiaste de tu profesión, pero combinaste tu profesión académica, formal, entre comillas, con otra cosa porque había un despertar especial en ti que mañana sí, a las 7 de la tarde, vamos a hablar con más detalles. Pero a grandes rasgos, ¿qué pasó? ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Y por qué después empezaste a estudiar yoga y todo lo que es biomagnetismo y otras cosas? ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre quise estudiar medicina desde muy pequeña.
principalmente porque algo que me movía era el poder ayudar a las personas a que se sientan bien, a que estén felices, estén sanos. Ujú. Y dentro del proceso vital, quizá por el mismo estrés de poder lograr entrar a la carrera de medicina, desde muy pequeña empecé a hacer jaquecas yo. ¿Ya? Tenía muchas jaquecas, dolores de cabeza, desde adolescente, incluso un poquito antes, y buscando solución eso, primero agoté todo lo de la medicina alopática y no me dio ningún resultado y este cuadro iba empeorando y las exigencias académicas iban creciendo con los años. Entonces fui así como buscando sanación para mí. Probé con la acupuntura primero. ¿Ya? Una tía abuela mía hacía acupuntura, así que ella me ofreció ayudarme desde esa forma y vi cambios que no había visto con tratamientos largos de medicamentos, pastillas y cosas así. Entonces ahí me di cuenta de que habían otras formas de ayudar que desde la formación tradicional yo no había conocido. Así que ahí me di cuenta de que en realidad habían formas menos invasivas, con quizá una tradición más holística y más larga en el tiempo, con una explicación más profunda de por qué las personas se enferman y una sanación también más profunda desde la causa. Entonces eso me cautivó y decidí finalmente estudiar medicina igual, justamente para asegurarme de que cuando estuviera atendiendo a alguien le esté dando lo que realmente necesita, que no esté pasando cosas por alto. La medicina alopática sabemos que para muchas cosas es necesaria y desde ahí justamente para darme seguridad a mí y a los pacientes, y como era un anhelo que tenía desde siempre además, decidí seguirlo, completar mi carrera de medicina, pero ya desde incluso antes de entrar, sabiendo que apenas saliera y quería comenzar a probar estas otras formas también, incluyéndolas en mi atención. Así que fue una tarea bastante ardua el sostenerme durante la carrera de medicina, porque en realidad lo que yo aprendí no era mucho lo que yo estaba resonando. En paralelo, mientras estaba en la carrera, fui haciendo un autoestudio autodidacta de algunas cosas de medicina china que pude ir recopilando por allí. De ahí estudié un poquito de Tao. Y luego, por las mismas jaquecas que siguieron en la carrera, por el estrés que estaba teniendo, fui a dar, de que me derivaban de una terapia integral a otra, fui a dar a Kundalini Yoga. Y ahí encontré muchas respuestas y creo que ahí fue el gran quiebre entre el antes y el después en mi proceso de sanación. Así que este camino lo fui tomando internamente como practicante para mí durante la carrera, me ayudó a sostenerme también, y luego ya estando titulada me certifiqué como instructora también para poder compartir lo que yo había podido experimentar con mis pacientes. Sí. Bien, en realidad la medicina alopática, lo que no les gusta a ellos que les nombre, porque eso fue desde los homeópatas, sirve para accidentes, sirve para salir de apuro, porque es muy rápido, muy contundente, va a los síntomas superficiales, sabemos eso, pero sirve como datos, como explicaciones, como todo, pero queda corto como algo más allá de la ciencia visible. Incluso están siempre renovando y descubriendo y profundizando. Mientras no hay ese quiebre con la ciencia newtoniana y no ingresan a la medicina o a la física cuántica, todavía adolece esa medicina oficial, facultativa, de cosas. Pero sí sirve para emergencias y sirve para algunos datos que son imprescindibles. Ahora con esa visión, cuando uno sirve medicina, rápidamente se da cuenta de muchas cosas que antes los chamanes no sabían explicar, y igual ellos quizás tenían unos errores. En cambio, en la medicina oficial debe haber cero error, todo está muy seguro, todo está bien calculado, aunque la teoría no está tan correcta, pero el procedimiento debería ser 100% profesional, más o menos. Entonces eso se les saca el sombrero, eso está bien, hasta ahí. Ya. Ahora hay mucha medicina alternativa, pero ¿cuál es la diferencia en hacer una medicina o un procedimiento tipo Kundalini Yoga o Tai Chi, etcétera, que involucra la parte psicofísica y la dieta? Porque la mayoría de las medicinas alternativas
complementarias, tradicionales, nativas, antiguas, ancestrales, etcétera, no incluyen tanto el ejercicio o nada, ni la dieta. Quizás te dice, sí, está bien pasear al aire libre o respirar un poco y comer ligero, comer más frugal, más adecuado, pero no son especializados como en el caso del yoga, en el tai chi, el taoísmo, la medicina china. Entonces, ¿cuál es tu experiencia especial cuando abordabas el Kundalini Yoga que trata estos? Claro, la verdad es que, bueno, con la práctica yo misma me volví vegetariana. Ajá. eh, y, y con los pacientes es otro camino, porque los pacientes por lo general llegan buscando solución a un problema puntual. Pero con el tiempo y con el desarrollo, si es que logran quedarse el tiempo necesario, ellos mismos empiezan a sentir la inquietud y a cambiar sus hábitos en general. Yeah. Así que, de todas maneras, desde incluso la medicina alopática hoy día está desarrollándose incipientemente una nueva especialidad que se llama medicina de estilo de vida, ¿ya? Y en esa medicina la alimentación que se propone es alimentación basada en plantas. Entonces hoy día, desde la medicina integrativa que yo practico, siguiendo la línea un poco de esta medicina de estilo de vida, que incluye la meditación, incluye las relaciones humanas, incluye la actividad física, el dejar hábitos como el tabaco, el alcohol, todas esas cosas están llegando de a poquito, son las buenas noticias que tenemos. Entonces hoy día, incluso los médicos que ya están conociendo de esto, de a poco empieza a escucharse en las consultas tradicionales de medicina, incluso esta indicación de acercarnos a la medicina de una forma mucho más amplia, no solo desde el síntoma, no solo desde el medicamento, sino que incluir las relaciones, como les decía, también la meditación y la alimentación desde una orientación de alimentación basada en plantas, que incluso es más allá que el veganismo, porque se trata de no procesados incluso. Entonces, una buena orientación. Ya, sí. En realidad, un vegetarianismo, un veganismo sin el toque naturista, orgánico, sin el toque cuántico, porque uno tiene que comer tranquilo, respirando, con concentración, con todo eso, no tiene mucho sustento. Es buena etapa declararse vegetariano o vegano, pero tiene que ser naturista y tiene que ser cuántico o energético, si no, no tiene profundidad eso, porque conozco varios veganos que comen mucha harina y eso no está bien, por ejemplo, o vegetarianos que no equilibran, entonces ahí está mal eso. Bien, ahora una pregunta más, tú como médica, no hablo de médica porque es femenina en castellano, como médica, con todo el trabajo alternativo que hace como medicina integrativa. Integrativa se entiende que también incluye un poco de medicina oficial, alopática. ¿Qué cosas todavía mantienes como para recetar a la gente que viene a tu consulta o a tus talleres? Algo debe ser un 5% o 10% de un médico convencional. ¿Qué recetas hasta ahora? Mira, la verdad es que de mi puño y letra receto bien poco. Ya. Cuando receto trato de irme primero por alguna línea un poco más natural primero, y si no resulta recién me voy a los medicamentos oficiales, digamos. Ya. Pero lo que me pasa a mí es que los pacientes que me llegan, la mayoría vienen de vuelta, ya fueron a empezar un montón de tratamientos. Claro. Entonces la mayoría con medicamentos, con tratamientos crónicos incluso. Entonces yo desde la medicina integrativa lo que hago es chequear que estén adheriendo bien, que los exámenes estén en rango, que estemos en las dosis adecuadas, las combinaciones adecuadas, pero principalmente lo que hago es tomar todo lo que los otros colegas no han podido ver, que es toda la parte integrativa, holística. Y eso lo voy tomando. Claro, si es que ya está logrado. Y lo que he visto con admiración y con alegría es que a medida que los pacientes van avanzando conmigo, van soltando medicamentos porque el mismo tratante se los empieza a retirar porque ven que ya no los necesitan. Cuando llegan pacientes que ya me conocen y vienen por cosas agudas, evidentemente, claro, lamentablemente hay veces que es necesario agregar un antibiótico por algún tiempo corto,
Algunas veces es necesario dar algunos cursos pequeños de algún medicamento para el ánimo, algo así, pero muy corto, y como les decía, trato primero de agotar las herramientas homeopáticas, y si no me resulta, recién me voy a otro tipo de medicamentos más fuertes, digamos. Pero en general ocupo poco medicamento en la consulta como por prescripción mía. Afortunadamente con las otras herramientas que estoy ocupando hemos podido ir avanzando súper bien, ajustando la dieta, como dices tú, ajustando también la forma de ver la vida, de cómo relacionarte con su espiritualidad, muchas cosas se ven rápidamente con eso. En realidad, con unos consejos, si el paciente los sigue, desaparecen un montón de síntomas y de problemas. No es necesario sanar la enfermedad, hay que trabajar el paciente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo diagnosticas a un paciente? Porque el médico normal pide exámenes, pide todo. El médico oriental toma el pulso, ya sea chino o hindú, y te dice un montón de cosas. Otra persona usa radiestesia. Tú mencionaste que usas, parece, radiestesia. Hay varios métodos. El médico homeópata, por ejemplo, hace una entrevista larga a la persona, cómo come, cómo duerme, cómo piensa, un montón de cosas como Ayurveda, etcétera. Entonces, ¿qué procedimiento haces para diagnosticar al paciente? ¿Y cuánto tiempo estás con él? Porque en la medicina oficial tienen 5, 10 minutos, después el siguiente, algo así. Ni siquiera lo miran en los ojos. Entonces, y eso no está bien. Hay varios médicos que protestan contra eso porque no se puede tratar bien las cosas. ¿Cómo lo haces? Yo lo hago con una varita de radiestesia. Ya. En general, lo que hago es hacer una buena entrevista al paciente primero. Claro. Y con ya todos los antecedentes, lo que hago es chequear con una varita de radiestesia que funciona similar a un péndulo. Ya. Y en el fondo le pregunto ¿cómo está? Que a su ser superior, su cuerpo de claro, una de esas mismas. Aurímetro, ya. Sí. Y entonces con eso lo que hago primero es chequear qué tipo de terapia necesita, porque símbolos, fetismo, sanandasaya, numerología y un montón de otras herramientas. Entonces, primero lo que hago es chequear de todo lo que yo le puedo ofrecer que lo va a ayudar mejor y más rápido. ¿Ya? Para mí, un paciente como éxito terapéutico es que esté poquito tiempo conmigo en sesiones, digamos. ¿Ya? Porque en el fondo muchas veces los pacientes cambian el paracetamol por el terapeuta. Entonces ya no se toma el paracetamol todos los días, pero tienen que ir 3 veces a la semana al terapeuta. Entonces yo les digo, no me conviertas en tu paracetamol. Hay que caminar solo. Entonces, y ahí voy armando cada sesión qué le voy a hacer al paciente. De alguna forma yo he visto en estos 10 años que llevo atendiendo que se ha ido moviendo la tendencia, y estos últimos años el testeo con la varita es que los pacientes están necesitando curación. Entonces hoy día es lo que más estoy usando. Y dentro de la curación consciencial mañana tenemos muchas herramientas dentro de esa técnica para ver muchas aristas ahí chequeo en cada sesión de qué tengo para ofrecer, cuál es la que necesita en esa sesión. Voy armando un esquema en el tiempo. Así que de esa forma, mira, estoy demorando, siéndote sincera, como estoy atendiendo en modalidad online, 2 horas por paciente. Pero sí, yo estuve trabajando en un consultorio en los primeros que yo estuve atendiendo. En ese lugar, claro, tenía 15 minutos por paciente para patologías normales usando medicina alopática. Y luego de eso creamos un programa de medicina complementaria, le llamábamos en ese tiempo, en donde hacía este tipo de terapias y yoga a los pacientes del consultorio. Y de alguna forma, para también que me permitan hacerlo y para no bajar los rendimientos, yo la vara alta y dije, ya, voy a hacer curación con símbolos, que con el testeo es bien rápido, la verdad. Si uno hace una cosilla, puede hacerlo en 15 minutos. Entonces empecé a hacer pacientes con este tipo de medicina con 15 minutos por paciente para en el consultorio. Y lo sorprendente para todos fue que andaban súper bien los pacientes. Pero evidentemente con 15 minutos no alcanzas a hacer prácticamente nada. Así que de a poco se me ha ido extendiendo consultar. Después, cuando yo empecé a atender 40 minutos, después subí a 45
45, después una hora y media, y ahora lamentablemente para el paciente a veces es agotador, igual estoy 2 horas con él, pero salen transformados. Entonces a mí eso es lo que me llena el alma, verlos entrar así y salen así. Entonces con eso yo ya estoy totalmente feliz ya con los resultados. Claro, en realidad el tiempo más largo es al inicio, pero que después ya viene más corto, porque la persona viene con algún problema. Entonces el terapeuta juega como terapeuta y le dice, toma esa hierba, toma esa medicina, haz eso, cambia eso, etcétera. Pero el paciente también necesita que le escuchan. A veces viene con el síntoma aparente, pero necesita descargar, necesita un sacerdote, un filósofo, un amigo, un vecino, y la gente que le rodea no juega ese rol. Entonces busca al terapeuta. Entonces el terapeuta empieza a ser como un filósofo, una persona necesaria para conversar con él. Es la parte afectiva, más profunda que un síntoma, un remedio. Después viene la tercera etapa, cuando uno es más profundo, porque sabemos que los problemas vienen porque uno está con su corazón cerrado, está con la mente cerrada, no fluye en la vida, hay algo mucho más profundo, que de ahí viene el problema. Entonces ahí la persona, cuando se profundiza en la terapia, tiene que despertar el sanador interno, tiene que despertar el maestro interno. Si no llega a esa etapa, significa el síntoma puede ir, descarga lo que tenía que descargar, pero no llegó a la conexión profunda, que es importante. Por eso los sabios antiguos, los médicos antiguos eran médicos sabios y eran maestros prácticamente. Entonces el maestro despertaba la conciencia, no solamente curaba el problema y conversaba con el paciente, que son necesarios, obviamente. Entonces, según tu experiencia, ¿cuánta gente realmente llegas, con cuánta gente llegas al fondo? Al fondo. La verdad es que hoy día yo diría que con todos los pacientes, que imagínate, si estoy con ellos tanto tiempo, al final, mira, con esta técnica que yo ocupo, la forma que yo la he ido ordenando para mí, como me ha resultado útil y cómodo, es primero hacerles como todo el ajuste energético. Entonces alineamos los 5 elementos, los chakras, hacemos como que se ordene todo primero, y le voy explicando lo que estoy encontrando y cómo lo vamos resolviendo, y ahí hablamos un poco desde la medicina china, hablamos un poco desde las enseñanzas de Kundalini Yoga, desde la espiritualidad, y cuando ya está todo eso como alineado, recién me voy a buscar por lo que el paciente vino. Entonces cuando ya llegamos a ese punto, a tocar su tema, ya tengo todos los metalitos abiertos, el corazón ya mucho más abierto, y es fácil de entrar allí. Ellos mismos logran hacer conciencia. Cuando yo lo hacía en poco tiempo y no alcanzaba a hablar como de ser el consejero espiritual antes, tenía que verlos muy seguido, semanas, por ejemplo. Hoy día su dolor, su dolencia en particular, también estoy andando para eso, tanto el trasfondo de por qué se causa eso en él, qué emociones están ahí detrás, qué creencias están ahí detrás. Lo que me está pasando es que prácticamente los estoy viendo cada 3 meses, cada 6 meses a los pacientes, y andan de alguna forma bien, y se sostienen ese tiempo gracias a todo lo que hemos podido hacer conciencia de el cambio que su estructuración de los lentes con los que están viendo su realidad. Qué bien, entonces tú estás en vías de, o combinas la parte espiritual también, porque sabemos si somos más que el 70% campo de luz, de luminosidad, de espiritualidad, de chakras superiores, etcétera. Y eso necesita meditación. Como dice un maestro, de la medicación a la meditación. Cuando uno medita profundamente, abre su mente, como dicen los budistas, abre su corazón, como dicen los devotos, los bhaktas, fluye en la vida, como dicen maestros de artes marciales, tipo aikido, tipo tai chi. Entonces se resuelve un montón de problemas, porque el problema viene de mucho más profundo, pero para eso tiene que meditar, ya sea meditación estática, meditación en movimiento, meditación laboral, pero tiene que haber un proceso
más profundo que la respiración, que la afectividad que son necesarias y mucho más profundos que la dieta y el ejercicio que son también necesarios para empezar, porque la gente está en esa parada, en los chakras inferiores, en el mundo tridimensional. Entonces, tú llegas a la parte de la meditación, aconsejas, no es fácil que la gente medite. Por ejemplo, viene para resolver su problema y no para meditar. ¿Cómo lo convences para meditar? Bueno, en la numerología muchas veces está evidente que hay algunos números que personas con ciertos números en su fecha de nacimiento que necesitan meditar como necesitan tomar agua y bañarse. Hay otros que no, pero de alguna forma todos necesitamos meditar a diario porque es como el baño del subconsciente, así como nos bañamos por fuera y nos lavamos, y es que rato lavaste tu cabeza. Así que sí, voy indicando, voy viendo de parte del paciente, pero cada vez es más buena acogida de los pacientes, ellos mismos se dan cuenta, además que parto con meditaciones simples, de pocos minutos, pero que son profundas y fáciles de incorporar. Entonces, por ejemplo, uso mucho una meditación que viene a reemplazar el Rabotel famoso que mucha gente ocupa para la ansiedad. Les doy una meditación que lo reemplaza, entonces vamos de ahí como haciendo el traslado, sacando de poco el medicamento y metiendo esta meditación que cumplen. Así que muchos pacientes van incorporándolo y mira, y es mágico porque no sé, y alguna cosa nueva que ha ocurrido y me dicen, oye, mira, todavía esto te enseñaciones. A veces no les digo, mira, esta es una meditación, digo, este mantra cuando lo hagas, inhala por acá, exhala por allá, pero es una meditación, etc. Entonces, me alegra mucho cuando después me encuentro con personas al tiempo y me dicen, mira, gracias a eso todavía lo uso y me he podido sostener solo todo este tiempo, pienso yo. Ya, mire, hay un poco de desfase en lo que hablas. Parece que no tienes buena conexión. Yo tengo fibra óptica, entonces a veces se ralentiza y cambia. Hay diferencia entre la imagen y entre la voz. No es un problema cuando no hay mucho, pero a veces se degrada la conexión y hay que desconectar y reconectar. Todavía no sucedió, pero a veces cuando hablas rápido, algunas frases no se escucha muy bien. Ahora, para terminar esa introducción, te voy a preguntar algo un poquito más ¿cómo se llama? Contingente. Estamos con una supuesta pandemia, lo que sea, después de un estallido en diferentes partes, porque es mundial, etcétera. Y el próximo año se prevé problemas socioeconómicos, etcétera. Entonces, en esos 3 años de tribulación muy flor a piel, no es apocalíptico ni nada, pero tú debes estar informada de lo conspirativo, del punto de vista oficial que está manejada por la OMS, por ciertas corporaciones, todo eso. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Tú estás de acuerdo que hay cosas mucho más superiores y más profundas que manejan el planeta y hay que entregarse a algo más profundo que hace ese cambio mundial, porque estamos ahora en la pugna entre 5G versus 5D? Significa, sabemos que todo lo que nos rodea actualmente, que es relativamente cómodo, tenemos cierta comodidad acostumbrados, pero no es tan verdadero. Hay una dimensión más espiritual que hay que explorarla, y hay mucha gente que está en esa parada de meditación, de comer sano, etcétera. Entonces, frente a esa polémica, cientificar todo el futuro o espiritualizar todo el futuro, ¿tú crees que se puede hacer una combinación, o llega a un punto donde todos tienen que estar vacunados y con chips y con una sociedad orwelliana para cumplir la agenda el 2030, etcétera? ¿O también crees que hay otra solución? Porque mucha gente que está en la parada de la ecología, de la meditación, ven que tiene que haber más ecoaldeas, más grupos de meditación, de otra manera, que no todos tienen que estar con esa tecnología. ¿Qué opinas? Yo la verdad es que me he
he puesto mi energía en lo que dices tú de lo que está pasando mucho más arriba de lo que vemos en el nivel de nuestros pies acá abajo en la tierra. Ya. Porque es verdad que no se ve muy lógico todo lo que está pasando, ni uno le encuentra una explicación, si no es muy maquiavélica, ¿cierto? O sea, de que puede haber algo, yo no me cierro a nada, ni tampoco estoy afirmando nada, porque de verdad que es bien difícil que a estas alturas, tan como que reciente que está ocurriendo todo, se vaya a saber una verdad absoluta. Pero no me cierro a ninguna posibilidad, escucho cosas, pero tampoco me banderizo para ningún lado, porque en realidad, como te digo, no gasto tanta energía en eso, sino que estoy tratando de mantenerme en unos niveles más arriba, pensando en lo que está pasando a nivel planetario con el cambio de era, y entiendo todas estas cosas que estamos viviendo abajo como parte de la destrucción del sistema que tiene que ocurrir, que viene hace muchos años, pero estamos en los últimos años de la limpieza a fondo, que es bastante más que un detallito, sabemos, ¿verdad? Entonces, todas estas sistemas tienen que caer y van a tener que caer con destrucción y dolor, lamentablemente. Desorden mundial tiene que pasar. Siento que estamos en discusión para poder crear lo que viene, y se ven las generaciones que están más nuevas, que cada vez viene con más fuerza este movimiento de espiritualidad y de ecología, ¿cierto? De tomar conciencia social y una política de bienestar para el planeta y para todos. Entonces, desde ahí tiene que caerse lo que hay. Y bueno, es un proceso, ¿verdad? Así que siento que todo esto de la pandemia nos ha hecho a muchos despertar de una forma mucho más profunda, nos ha remecido el piso en nuestras rutinas y nuestras formas de enfrentar la vida, pero individual, porque muchas veces es tan fácil echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a la sociedad, echarle la culpa al sistema, cuando la mayoría de las decisiones de qué hago con mi tiempo, qué hago con mis emociones, qué hago con mis creencias del supermercado, es algo que entonces ahora la pandemia y el confinamiento nos ha hecho darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestra vida, a quienes estamos o quienes estamos conversando, que te ven en la televisión, en redes sociales, que es pensando qué vas a estar vibrando también. Entonces siento que todo este tiempo es un tiempo riquísimo para poder abrirse a nuevas cosas, esta misma instancia que estamos teniendo ahora. Se colgó un poco la conexión. Bien. Se colgó un poco la conexión, empezó a bajar de calidad y no se escuchó la última parte bien. Bien, hable, a ver, ¿se conecta otra vez? Hola. Hola, hable, ¿me escuchas? No se escucha. Hola. Verónica, no se escucha. Hola. Tienes que hablarme para saber si puedes hablar. Hable. ¿No? Tienes que hablar. Hable. Diga algo. Hable. Hola. Hola, Verónica. Bien, si no hay esa conexión, entonces concluimos esa parte
y vamos a despedirnos como para mañana. Mañana a las 7 de la tarde, horario chileno. Ahí vamos a ir conversando, vamos a resumir lo que hemos hablado un poquito hoy día y con más detalles, ya sea sobre su vida personal y su formación y su transformación, y después sobre el tema que ella nos va a comunicar, que es curación con símbolos y con agua también. No se escucha, no se escucha. Pon el micrófono, pon el micrófono. A ver, esto, a ver. A ver. Entonces tiene que cortar y reanudar otra vez. Tienes que mirarme tienes que ver lo que te estoy escribiendo por el WhatsApp. Estamos experimentando ahora sí. Otra vez reconecte. Bien, entonces estamos por concluida esa parte de la entrevista, esa introducción está grabada en Instagram, en Facebook Live, y mañana vamos a reanudar más largo tiempo y con más detalles, y eso como siempre está grabado y subido al mi canal de YouTube, Gani Maha. Están todas las entrevistas desde principio de marzo. Ahí, a ver, ella está conectándose con nosotros. Vamos a ver. Estamos esperando. Estamos probando ese medio. Hola. Ahí sí. Hola. Ahí sí. Bien, como eres novata en esa prueba, cuando no se escucha, o se corta y se reanuda, o se usa el micrófono para ver y tiene que ver mi WhatsApp a la vez, entonces ahí te aviso en vivo. Y tienes que hablar algo, porque si no hablas, no sé si puedes, si sale tu voz o no. Ya, esa es la Sí. tendencia. Entonces, lo que pasó empezó muy bien la conexión y después empezó a ralentizar y después empezó a cortar, pero no se cortó totalmente. Entonces, llegó a un punto donde no se te escuchaba. Entonces ahí desfase. Cuando empieza a degenerar esa conexión, lo más aconsejable es que tú cortas y otra vez reconectas. Lo que me pasó hace 2 entrevistas con un amigo, Rayo, arquitecto. Tenía que ser muy paciente y conectar y reconectar. Debe ser al tráfico de movimiento o a su conexión de su compañía o a alguna causa. No siempre ocurre, pero a veces ocurre. En ese Sí, así sentido. es internet, ¿cierto? Sí, problema de internet, pero no hay que hacer problema al problema, hay que ser proactivo y ver y estar atento. Entonces, por eso yo pongo el WhatsApp al lado, entonces estás atento si hay cualquier desconexión. Yo te digo, cuando te digo así, significa no se escucha lo que estás hablando, por Es ejemplo. que no te veía. No te escuchaba ni te veía a ti. Entonces tenías que cortar y tenías que reanudar porque el mío está siempre conectado. Así no hay problema. Sí, igual me veía conectada, pues pensé que ustedes me veían a mí. Bueno, sí, eso lo hacemos. Ya. Muy bien. ¿Algunas palabras finales como para terminar esa intervención inicial de nuestra conversa número 40? No, más que nada agradecerte por la invitación. Es un agrado poder estar compartiendo con todos esta nueva forma
de hacer medicina, ¿verdad? Claro, es más Sobre que todo en este medicina, tiempo, es un claro, y tan despertar. necesario. Ujú. Así es, Ya, sí. Como, ujú. muy bien, entonces damos por finalizada esa entrevista y ahí estamos aprendiendo a manejar aparatos. Mañana a las 7 de la tarde, horario chileno de verano, porque tengo audiencia de otros países, otras ciudades, entonces siempre cuando decir Santiago de Chile, por ejemplo, decir la hora, decir todo eso para que se ubiquen más fácil. Entonces mañana me conecto a las 7 de la tarde, hago introducción a mi programa, mis actividades de yoga, tai chi, todo lo que hacemos en nuestra escuela y después te veo conectada, tú tienes que estar atenta a vivo o live y te invito y tú te aceptas mi invitación. ¿Cómo funciona hoy día? Muy bien. Ahí durante la Súper. charla, si hay cualquier problema, desconectar. Y si hay eco, conectar audífonos. Tiene que haber audífono cerquita, porque eso resuelve Ujú, el problema del eco. Muy bien, ujú. bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Namaste, Satnam. Fernán, gracias a ti, Ya, adiós. gracias a Dios. Bien.